Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció que el profeta Isaías diciendo: Voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión. Y no se hagan ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su grano, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo del Adviento, señalado por la segunda vela de nuestra corona. Entonces estamos preparándonos a la Navidad, a la venida del Señor, y hoy hay una figura que nos ayuda a entender esa preparación, pero que no es solo para la Navidad, es para la vida. Y es la figura de Juan el Bautista. Él es el precursor, es decir, el preparador, el que dispone por excelencia el camino para la venida del Señor. Y nos lo prepara a nosotros, pero nos resulta modelo para nosotros preparar la venida del Señor a los demás. De alguna manera estamos llamados a ser como Juan. Esa es la evangelización, ese es el apostolado, esa es la educación cristiana. Y hay tres aspectos de la figura de Juan, según lo que nos presenta hoy el Evangelio, que quisiera proponerles. El primero es muy particular. Dice Juan mismo: lo siguiente: yo los bautizo con agua, le dice a aquellos que acuden a él, para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no merezco ni llevarle las sandalias. Ese detalle de las sandalias, que en otros evangelios dice: no merezco ni desatarle la correa de la sandalia, es la clave de la relación, del tipo de relación que hay entre Juan y Jesús. Porque no es simplemente un detalle de humildad, como quien dice: yo no soy digno, yo qué sé, de ir por delante, o como un detalle anecdótico, sino que tiene un contenido bíblico, ese detalle de las sandalias. Porque en el libro del Deuteronomio, Antiguo Testamento, Moisés recibe una ley llamada del levirato. Levir en latín significa el cuñado. ¿Y en qué consiste esa ley? Para un hebreo,
en aquel tiempo, cuando todavía no estaba claro el horizonte de la resurrección de los muertos y de trascender de este mundo, yendo a una vida eterna, porque Dios fue mostrando su plan progresivamente a lo largo de la historia. 1400 años antes de Cristo, cuando sucede el Deuteronomio, esta idea de la resurrección no está clara. Entonces, la trascendencia, el permanecer en este mundo después de la muerte, no se verificaría con la resurrección, sino a través de los hijos, de tener descendencia. Esa es una manera de proyectarse. ¿Y en qué consiste entonces esta ley? Que si un hombre, a nuestro criterio hoy bastante machista, pero así era, no tenía descendencia, entonces había que ayudarle a que se perpetuara. ¿Y cómo se hacía? Su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia al difunto. El levir, el cuñado, tenía que casarse con la viuda. ¿Y esto qué tiene que ver con la sandalia? El mismo Deuteronomio 25 establecía que si ese cuñado no cumplía, entonces la viuda podía denunciarlo. Y la manera como lo denunciaba era que le quitaba la sandalia, le abofeteaba con la sandalia y lo podía escupir. Y le decía: tú has traicionado a tu hermano porque no has querido darle descendencia. Un poco la sandalia es signo de continuar un camino. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando Juan dice: es que yo no soy digno de llevar la sandalia, yo no soy el hermano de Cristo. Si Cristo es el esposo de la iglesia, si Cristo es aquel Mesías esperado por el pueblo y tiene una relación nupcial literalmente con nosotros, Cristo es el esposo, y la misa es el banquete de bodas del Cordero, según el Apocalipsis. Entonces Juan lo que deja claro es cuál es su lugar. Yo no vengo a reemplazar a Cristo. Yo no soy el cuñado que va a tomar su lugar. Yo sé cuál es mi sitio. No soy digno ni de llevarle las sandalias. Y esto de entrada es supremamente importante, porque nos enseña el Bautista que nosotros no somos el Salvador, que nosotros no somos Cristo. Yo, en mi tarea sacerdotal, tantas veces veo, por ejemplo, matrimonios que empezaron con una idea un poco equivocada de cómo eran las cosas, ¿no? Durante el noviazgo, pues sí, yo sí vi que él me era como infiel, pero yo dije: yo después lo voy a querer mucho y ya va a cambiar. Sí era como complicada la situación con ella, pero yo dije: con mi amor todo va a ser distinto. Y resulta que entra en el compromiso y la cosa no mejora, empeora. ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos el ideal de la persona que yo quiero ver y no la que es. Y eso es un poco tomar el lugar que no nos toca. Porque cuesta ver la limitación propia y del otro, y entonces es más fácil idealizar. Cuando Juan Bautista tiene esta actitud, nos enseña a no idealizar. Tampoco a despreciar ni maltratar, por supuesto, pero a tener una conciencia propia y del otro y de nuestro lugar. O a veces al contrario, ya no entre cónyuges, por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? Querer un poco llevar al otro por donde yo digo, por donde a mí me parece, es que tiene que ser así. Y oye, es que yo no soy digno, yo digo unas cuantas cosas y ya vamos a ver cómo habla Juan, porque es que tampoco es que Juan
se margine de su responsabilidad. Pero él sabe que él no es el Salvador. Entonces no va ni idealizando, ni imponiendo, ni manipulando, sino dejando ser al otro. Dejando ser al otro y con la conciencia de que el esposo es Cristo. En segundo lugar, esa actitud de humildad de Juan no es tampoco evasión, no es marginarse, no es pusilanimidad, al contrario, es verdaderamente hacer lo que le toca, que no es ser Cristo, pero sí preparar el camino a Cristo. ¿Y cómo lo prepara? Hablando claro, aquí vemos un Juan Bautista que no se anda con diplomacias. Para situarnos un poco, él es una figura, digamos, reconocida espiritualmente, bautiza en el río Jordán y acude todo tipo de gente, y también acuden unos grupos de hebreos que se llaman los fariseos, que sobre todo vivían en Galilea, al norte, eran súper observantes de la ley, eran los que no se saltaban ninguna regla exteriormente, pero interiormente estaban llenos de juicios, de soberbia y no querían al prójimo. Y también estaban los saduceos que vivían más al sur, cerca de Jerusalén, y eran no tanto los observantes, sino los que tenían casta, los de buen apellido, los que por familia sacerdotal sobre todo servían en el templo. Unos se justificaban a sí mismos diciendo: es que yo me lavo las manos antes de comer, es que yo hago todo lo que toca, es que yo pago el impuesto, y el otro es que yo vengo de tal familia. Y venían a donde Juan. ¿Y por qué venían a donde Juan probablemente? Si estaban tan sobrados. Seguramente para que los vieran, para darse un champucito, para validarse ante la gente. Y los ve venir Juan. ¿Y qué les dice? Ay, usted, fulanito tan importante, tan de apellido, y usted no sé qué. ¿Cómo los saluda? ¿Cuál es la bienvenida? Raza de víboras. Raza de víboras. ¿Qué tal esa bienvenida? Ese besito en la frente. Dice: ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo? Conviértanse. La conversión significa verdaderamente alejarse del pecado y volver a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Juan hace para preparar a Cristo? Les dice la verdad. Juan los aterriza. Y Juan nos enseña a preparar el camino para los demás hacia Cristo. ¿Cómo? Con la verdad. Vivimos en un mundo y en una sociedad llena de adulación. La adulación es un pecado. Adular es elogiar al otro por cuestiones que no se tiene que elogiar. Porque tiene buena familia, porque es rico, porque tiene poder o porque es violento o por lo que sea. Darle la palmadita en la espalda al otro, porque sí, por no quedar mal, por evitar el conflicto, por no tener problemas. Y vivimos en un mundo, y en Colombia en particular, en los que yo no quiero problemas. Eso sí no. ¿Ustedes saben cómo acabó Juan el Bautista? Le cortaron la cabecita y la pusieron en una bandeja después de un baile de una cualquiera. Así de fuerte. Qué fuerte. Así acabó Juan el Bautista. Así que si tú y yo no queremos conflicto, yo te diría ánimo. Porque vivimos en un mundo bastante hipócrita, que nos encanta la empatía. Pero la verdad se dice poco. Yo les digo, yo como cura agradezco mucho cuando alguien me dice la verdad. Con frecuencia hay gente que me dice: padre, ¿cómo habló de bonito? No sé si eso me ayuda mucho. A veces sí me ayuda, porque a veces uno siente: yo qué estoy haciendo aquí. Pero a veces quizás no me ayuda tanto, porque me puedo creer: no, pues yo les voy pues aquí a quién sabe qué. Me ayuda más cuando alguien me dice una cosa que me corrija. Y te digo esto porque es bueno que pensemos con tu jefe, con tu vecino, ¿no?
Porque eso nos puede pasar, ¿no? Ay, no me diga tal, tal. Y luego entras, ya no te está viendo y ahí sí, a murmurar, a criticar. La hipocresía que no tolera Juan. Decir la verdad. ¿Quieres ayudarle a alguien en la vida? Dile la verdad. Como toque. Y así prepararás el camino a Cristo. ¿Cuántas veces es terrible ver personas que piensan que están haciéndolo bien? Todo el mundo se da cuenta que no es así y nadie se lo dice. No, porque se pone bravo. No, porque ¿quién se la aguanta? Y nadie le dice nada. Es terrible. Yo creo que ese es el peor desamor que puede haber, ¿no? Ver que alguien está muy mal y que nadie se lo diga. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Juan el Bautista, al saber que no es Dios, sabe cuál es su misión. Su misión es preparar. ¿Y cómo prepara? Con una palabra clara. Y finalmente, esa palabra clara, en tercer lugar, ¿dónde se sustenta? Se sustenta en una coherencia. Fíjense que Juan dice: preparen el camino, allanen sus senderos, conviértanse. Pero esa palabra de él está respaldada por su vida. Aquí dice: Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Juan era un hombre austero. Juan vivía de manera sencilla. Juan, con su vida, respaldaba su palabra. Y eso hacía que la gente viniera a él. ¿Cuál era la fuerza de su palabra? ¿Cuál es su autoridad? Su coherencia. ¿Cuál es tu autoridad y la mía en la vida? Que hablamos mucho, o que tenemos mucho dinero o poder, o que tenemos capacidad de, digamos, de exigir. No. Es la coherencia, es la autoridad. Que tú y yo no pidamos nada que no hagamos. Que no le pidamos al otro lo que no hagamos. Que no le pidamos a los hijos lo que no hacemos. A veces, yo veo que eso sucede, ¿no? Yo tengo complejo porque fui vago de chiquito o de adolescente. Y entonces ahora voy a apretar a mis hijos para que no sean vagos. Se entiende, ¿no? Porque no quiero que sufran lo que yo sufrí por ser vago o por lo que sea. Pero eso es un moralismo externo, hipócrita y superficial. Procura no ser vago hoy. Y tus hijos verán que trabajas, que madrugas, que te esfuerzas, y de esa manera querrán, o al menos verán una claridad. Yo no puedo pedir cosas al otro que yo no haga. Y esto es muy exigente entonces, porque fíjese lo que dice Juan. Juan habla duro. Juan no es como un diplomático para quedar bien. Y si habla duro, entonces se exige a sí mismo. Finalmente, ¿cuál es la otra cuestión que a Juan el Bautista, digamos, rechaza de los fariseos? No solo que lo hacen por aparentar, sino que se justifican. Somos hijos de Abraham. Y esto es muy delicado. La justificación, la autojustificación, mejor dicho. Y puede ser muy fácil, ¿no? Voy y soborno, no sé, al policía, porque, no, pagar el comparendo, muy caro, no alcanza. No, esto es aquí entre nosotros. Estamos despellejando al otro, desplumándolo, pero no, esto es entre nosotros, no pasa nada. Es que soy infiel, no, pero es que uno es hombre, ¿qué hacemos? Y por cuestiones personales, culturales, familiares, justificarnos. Y dice: no te engañes, porque por fariseo,
porque andes vestido quién sabe cómo por cura, porque te pongas aquí y le hables a todo el mundo y creas que los predicas. No, no te creas. O porque tienes plata, o porque tienes hijos, o porque tienes conocimiento, no te creas. Esto es concreto. Entonces, bien, qué bonito que hoy miremos al Bautista, que en primer lugar no se cree Dios, sabe cuál es su sitio, que dice la verdad con claridad, aunque le suponga un conflicto, aunque lo lleve a la muerte, pero que respalda la verdad no como una denuncia superficial de sacarle el cuerito al sol al otro, sino con su propia vida, con su propio testimonio. Esta es una manera de prepararle la Navidad bastante seria y exigente, pero que también nos puede motivar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te puedo asegurar que no hay mejor regalo para cualquier persona que el ofrecimiento de una Santa Misa. Con el sacrificio de la Eucaristía damos gloria a Dios, le agradecemos por sus beneficios y suplicamos por las necesidades propias, por las de los seres que amamos y también por los difuntos. Todos estos beneficios con el ofrecimiento de una misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página web de ACN.